Nuevas. Bienvenido a Cita Pastoral, un programa con invitados especiales que dejará grandes enseñanzas para tu vida. Cita Pastoral, a continuación. Gloria a Dios. Y bueno, esto es Cita Pastoral, sí, aquí en Radio Sion. Y yo soy el pastor Andy Zamora, me corresponde este día. Siempre para mí es un privilegio estar con toda la audiencia de Radio Sion, aquí que nos sintonizan a través de las 5:40 AM en el sur de California, en Baja California Norte, y en las 6:60 AM allá en el estado de Oregon. Qué privilegio estar con ustedes que nos estén escuchando. Gracias también a los que a través de las diferentes plataformas digitales sintonizan y también nos están viendo por el Facebook. Gracias, hermano. Como acaba de comenzar el año, eh, estoy reflexionando siempre la bendición del año de Dios, ¿verdad? Siempre queremos que haya una palabra de profecía o una palabra de bendición que nos acompañe el año siempre, una promesa de Dios que esté siempre junto a nosotros para animarnos. Este, quisiera, al hablar de la bendición del año, estaba reflexionando y hay una palabra que vino a mí del libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4, donde dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Ese es Habacuc 2:4. Si quiere apuntar por ahí, ahí está en Romanos capítulo 1, verso 17. Lo repite en Gálatas capítulo 3, verso 11, y lo vuelve a repetir de nuevo en Hebreos capítulo 10, verso 38. El justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? ¿Quién es el justo? ¿Qué clase de justicia está? ¿A qué justicia se refiere? Y esto es importante aclararlo porque tenemos la tendencia de generalizar, ¿verdad? También en el Salmo 37, si usted va al Salmo 37, el verso 24 y 25. Bueno, el 23 dice, pero el Señor, no dice, perdón, el verso 25, disculpe, me dice el verso 25, yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. O sea, ese es un salmo de David, aunque viene desde el verso 23, porque tiene que ver con el orden, ¿verdad? Porque dice ahí en el verso 23, pero por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Quién es el justo para recibir esta bendición? Está hablando de la bendición material. Por eso quiero reflexionar con ustedes sobre la bendición para este año. Todos queremos que sea un año próspero. Feliz año nuevo, próspero año nuevo. ¿Verdad? Eso es lo que dice la gente. Y entonces, ¿cómo puedo lograr la bendición del Señor este año? ¿Qué debo hacer? Entonces reflexiono y veo que es el justo. El justo por la fe vivirá. Dice, no he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando el pan, ni a su familia, ni el justo, ni los hijos del justo, ni los nietos del justo, no mendigarán pan, no andarán de mendigos pidiendo pan, no andarán de mendigos pidiendo ahí un salario mínimo para poder llevar un bocado de pan en miseria, en pobreza. ¿Sí me están entendiendo? Que este año Dios te bendiga, que este año la gracia de Dios esté sobre ti, que este año el poder de su bendición repose sobre ti, porque eres justo. Pero ¿de qué justicia se trata? Porque todo lo tendemos a generalizar. Creemos que todo es la sangre de Cristo. Bueno, pero cuando uno estudia un poquito leyes, uno se da cuenta de lo que es la jurisprudencia, el sistema de leyes de un país, la jurisprudencia. Y cuenta que hay varios tipos de justicia. Y una de las cosas interesantes
es que el reino de los cielos es un régimen de derecho. En el reino de los cielos no se puede hacer nada. Y muchas veces decimos, Dios es soberano. Discúlpenme, tal vez le voy a caer mal a mucho apóstol, pero hay que tener cuidado cuando decimos Dios es soberano y Él puede hacer como le da la gana. Perdón, discúlpeme, eso no es cierto, eso es una falacia. Sí, Dios es soberano, pero Dios no puede hacer como le da la gana, aunque sea el soberano. ¿Por qué? Porque como Dios es perfecto, cuando Él da una ley, cuando Él da una palabra, no la puede quebrar ni Él mismo. Dios no va a quebrar su propia palabra. Dejaría de ser Dios. Dios no puede mentir. Dios no puede, este, Dios no puede ir en contra de su propia palabra. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos así, porque siempre hay que tener el derecho. Satanás no te puede tocar a ti porque a Satanás le da la gana. Satanás puede llegar a su vida, hacer desastres en su vida, empobrecerte y enfermarte si no le va a pedir permiso a Dios. Pregúntele a Job, que llegar y decirle, claro, pues lo tienes ahí protegido. Entonces Dios tuvo que darle el derecho para que tocara a Job. Entonces, cuando Dios se echa para atrás en algo, es porque tiene un derecho. Todo en el reino de los cielos es un régimen de derecho. ¿Por qué vino Jesús a morir por nosotros los pecadores? Para dar el derecho. Él pagó por nuestros pecados. Ok, esa es la justificación por el pecado. Jesús vino a morir en la cruz para justificarnos por el pecado, para que no muriéramos y tuviéramos vida eterna. Ok, no fuéramos lanzados con Satanás y sus demonios al lago de fuego. Por eso tuvo que venir a pagar ese precio, clavando en la cruz el documento que nos condenaba a la muerte. Pero de ahí hay otras justificaciones. Esa es la justificación por el pecado, para que no muramos. ¿Ah? Esa es la justificación. Pero aquí hay una justificación muy interesante, porque aquí está diciendo, no he visto justo desamparado. Ok, ya no está hablando de la salvación de la muerte por el pecado. Está hablando de otra cosa, está hablando de la provisión, lo que yo necesito, un buen salario, un buen trabajo, que me rinde el dinero, que se multiplique la bendición como se multiplican los panes y los peces. De eso está hablando el Salmo. David está hablando de eso, de ese justo, porque para la justicia, para la salvación, ahí está la sangre de Cristo. Pero aquí viene el Señor Jesús, allá en el libro de Mateo, en el capítulo 6 de Mateo. Y resulta que del verso 25 hasta el verso 31 están preocupados por eso, por cómo comeré, qué beberé, qué vestiré, cómo pagaré la renta, cómo puedo hacer para pagar, para salir de deudas. Entonces, el verso 25, estoy hablando de Mateo 6:25, dice, por esto les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Está hablando del alimento, la comida. Está hablando de beber, de comer, de vestirse. Mire, dice aquí en el verso 29, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de los lirios. ¿M? Y si Dios, que así viste a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? Ahí vamos, a las necesidades cotidianas, lo que necesitamos para estar bien, para poder decir,
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese es el punto de este año. Podamos terminar diciendo, el Señor es mi pastor, nada me hizo falta y nada me hará falta. Poder decir eso. Entonces, él dice aquí, él dice aquí en el verso 33, pero busquen primero, mire, ya esto no es la salvación. Dice aquí, busquen primero su reino y su justicia, la justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas, hablando de añadiduras. O sea que todo eso de qué comeré, qué beberé, qué me vestiré, cómo pagaré la renta, cómo pagaré el carro, cómo puedo hacer para cubrir esto, el seguro, los problemas que tenemos de supervivencia. Esos son añadiduras. Pero dice que la solución es buscar el reino, y no solo el reino, la justicia del reino. Ese es el justo que yo le estoy diciendo, del que habla el Salmo, diciendo que no he visto justo desamparado. Ah, qué bonito. El amparo del justo es el reino y su justicia, el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Mm? Ya no estamos hablando de la justificación por los pecados, estamos hablando de la justificación para tener acceso a los recursos del reino. Estamos hablando de la justificación para la provisión del reino de los cielos, del reino de Dios, para tener acceso a la provisión, para poder estar dentro de esa categoría de ser un justo que no es desamparado, y que nuestra descendencia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y nuestra descendencia hasta la tercera y cuarta generación no anden mendigando el pan, sino que siempre tengan abundancia. Por eso qué importante lo que dice David. Soy viejo, bueno, fui joven, ahora soy viejo y no he visto justo. ¿Por qué justo? Porque buscó la justicia del reino. ¿Qué es la justicia del reino? Para poder vivir hoy bajo esa justicia del reino. ¿Mm? Qué importante, por ejemplo, nosotros pensamos que todo se trata de recibir a Jesucristo. Claro que sí, por supuesto, la salvación viene por Jesucristo. La salvación de la muerte segunda, lago de fuego, la salvación de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados. Somos justificados de eso por la sangre de Jesús. Pero el mismo Jesús nos está diciendo que para poder resolver nuestros problemas de vestido, de bebida, de comida, de las necesidades cotidianas, necesitamos primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Es como que me está diciendo que el reino de Dios es como un tremendo storage, es como un almacén donde están almacenadas, contenidas todas las bendiciones que Dios da, están en ese almacén que es el reino de los cielos, pero para poder abrir ese almacén necesitamos la llave de la justicia. El justo, no he visto justo desamparado, y ahí también el justo por la fe, que vivirá. Pero no está hablando solo de la vida eterna, está hablando de vivir aquí en la tierra. Para vivir aquí en la tierra necesitamos tener acceso a ese reino por medio de la justicia. ¿Qué es la justicia? Y ahí donde esta conversación para mí es importantísima. Porque así quiero lograr la bendición del Señor. Porque muchas veces somos salvos, pero no tenemos la justicia para la provisión. Mire cuánto salvo hay en la iglesia, empobrecido. Mire cuánto salvo, endeudado. Mire cuánto salvo, con matrimonio destruido. Mire cuánto en angustia. Eso, eso es importante. El Señor es mi pastor. ¿Qué es mi pastor? El que me guía.
El pastoreo es guianza. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo quiero llegar a ese punto donde yo pueda terminar el año y decir, de veras el Señor es mi pastor, no me hizo falta nada. Me bendijo donde vinieron problemas, Él salió por mí. No he visto ese justo desamparado. Habla del amparo. ¿Qué es el amparo? La protección. En este caso Jesús lo propone como la provisión del reino. Y si yo tuviera que ponerle a esta reflexión un nombre, le pondría la provisión del reino. ¿Mm? Por eso le dice, buscad primero. Ustedes andan buscando como los gentiles. Están preocupados de cómo es que voy a pagar la renta. Estoy preocupado de cómo va a llegar el fin de mes. Estoy preocupado por pagar los biles. Estoy preocupado por pagar la seguridad, lo que fuera. Por pagar las deudas que tengo. ¿Ok? Pero dice el Señor, primero lo que tienen que buscar es el reino de los cielos. Ahí está el storage. Y su justicia. La justicia es la llave. ¿Cuál es esa justicia? Porque ya somos salvos, ya recibimos a Cristo, ya no nos van a echar al infierno ni al lago de fuego. Pero ahora me está hablando de cómo voy a sobrevivir aquí en la tierra. Entonces, si ustedes quieren tener acceso a la provisión de Dios, la comida, la ropa, la bebida, lo que se necesita, necesitan la justicia para poder abrir el reino. ¿Cuál es esa justicia? Es más, hablando de la justicia, por eso es que nuestro Dios es un Dios de pactos. Que la naturaleza de Dios lo obliga a ser justo, porque nuestro Dios es perfecto. Y cuando hablamos de perfección, estamos hablando de armonía, estamos hablando de orden, estamos hablando de leyes. ¿Por qué cree que lo primero que hace Dios con Israel es darle una ley, una justicia, un sistema de jurisprudencia, un sistema de justicia? ¿Por qué cree? Porque la ley pone orden. Por eso el show de televisión se llama Law and Order, la ley y el orden. ¿Por qué? Porque la ley genera orden. Como les compartí el otro día, Israel venía desordenado. Ni se sabían lavar las manos, ni usaban papel higiénico. Por eso cuando viene Él los ordena y los pone que no, que se laven las manos, que compren o que agarren y vayan allá a Home Depot y compran una pala. Y les digo, bueno, no les digo así, yo estoy hablando en un lenguaje figurado. Les ordenó que tuvieran una pala. ¿Por qué? Porque ellos hacían sus necesidades donde se les daba la gana. Y le dijo el Señor, yo soy el Señor tu Dios, y yo visitaré tu campamento y no me quiero encontrar todo el excremento que ustedes echan. Van a ir allá afuera del campamento, hagan sus necesidades y los tapan con una pala. Puso orden y se lavan las manos. Pero no se lavaban las manos. Tremendo, ¿eh? Todo eso es una ley. Por eso el propósito de la ley es poner justicia, ¿ve? Es poner orden. El reino de los cielos es un orden. ¿Por qué cree que viene el apóstol Pablo y dice, la cabeza de la mujer es el varón, la cabeza del varón es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios? Ahí está poniendo un orden, ahí está poniendo una jerarquía. ¿Por qué? Porque Dios es orden, porque tiene que haber una estructura ordenada. Y eso es Dios, porque Él es perfecto. Y si es perfecto, es armónico. Y si es armónico, tiene que tener orden. Por eso busque el reino de Dios y su orden, sus ordenamientos, su justicia. Y mire qué tremendo, la ley vino con Moisés. La ley Dios se la entregó a Moisés en el monte Sinaí. Aparentemente, bueno, ahí dice 2 tablas. Fueron 2 tablas que el dedo de Dios escribió. Y entonces, así van a ser mi pueblo. ¿Por qué? Porque le tenía que poner una ley para ponerles orden. Esa es la justicia. Justicia es ley, la ley es orden. Por eso usted va a ver que en Génesis 26, apúntalo si quiere, verso 5, el Señor dice, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza. A ver, dígame, ¿cuáles fueron las ordenanzas? ¿Dónde están escritas esas ordenanzas? ¿Ah? No hay una tabla que diga eso. No hay una piedra que diga cuáles fueron esos ordenamientos. Era un tiempo de gracia. Ni había nacido Moisés.
Faltaban 4 o 5 generaciones para que naciera Moisés. Dice aquí, dice Abraham, el padre de la fe. Abraham, que es el que nosotros decimos que tenemos la fe de Abraham. ¿Mm? Dice, Abraham me obedeció. ¿Qué fue lo que le obedeció? Y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Qué es eso? Mi justicia. Dios le hablaba, como dice, yo escribiré mis leyes en la mente y en el corazón. Así era como le hablaba a Abraham. En tiempos donde no había ley escrita, él ponía en la mente y en el corazón sus deseos, y sus deseos son la justicia, sus deseos son la ley. ¿Qué es lo que hay que hacer? Obedecer. Por eso es importante que me comprenda por qué hago todo este razonamiento hoy, toda esta reflexión el día de hoy. Porque yo quiero que Dios lo bendiga a usted que me está oyendo. Yo quiero que usted salga de las deudas. Si usted cree en Cristo Jesús, Él lo puede sacar de las deudas, pero necesita que usted busque primeramente. Ya está salvo, ya lo puede hacer porque ya le dio el derecho a usted de entrar en el reino. Le dio el derecho, pero le dice, busque primero el reino, porque ahí están las bendiciones, y su justicia. Yo estoy concentrado en la justicia ahorita. Yo estoy concentrado en el derecho, en lo que es, qué significa la justicia. Para mí, yo lo que le quiero decir es que la justicia significa el orden de Dios. Ese tipo de justicia para tener acceso a la provisión del reino. Que no te haga falta la ropa, ni la comida, ni la bebida, ni el bienestar que usted necesita para poder decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oh, ¿por qué hay tanta falta de bendición en la iglesia? Porque son cristianos salvos fuera de la justicia, pero de la justicia que le da acceso al reino. En otras palabras, se lo quiero poner antes de terminar esta primera parte. Son salvos desordenados, para decirlo así, en palabras mexicanas, ¿verdad? Son salvos desordenados, salvos que creyeron en Jesús, pero viven desordenados. Tienen salvación, por supuesto. Creen en Cristo, por supuesto. Se van a salvar, por supuesto. En eso están justificados. Pero ahora estamos hablando de la justificación para tener provisión este año que viene. Ordene su vida. Esa es la justicia, el orden. Eso queremos hablar. Porque hay un enemigo muy grande. Ese enemigo nos quiere sacar de la justicia. Es el desorden. Por eso aquí dice, ¿por qué Dios bendijo tanto a Abraham? Porque le obedecía lo que le ordenaba. Le obedecía, aquí dice, guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y la gente preguntará, ¿de cuáles leyes está hablando? ¿Cuáles son esos estatutos? ¿Cuáles son esas ordenanzas? Porque no queda un registro bíblico. No, era el Espíritu de Dios hablándole a su mente y a su corazón, porque así es en los tiempos de gracia. Y escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Algunos le llaman a eso la Torá, oraíta, porque es oral, inspirada por iluminación. Dios le hablaba. Y dice que le obedecía. El problema con la iglesia es que son salvos desobedientes, que no se van a condenar mientras no pierdan la fe, pero no van a poder entrar a ese gran depósito de bendiciones que se llama el reino de los cielos. Yo sé que esto va a crear controversia, ¿por qué? Porque todos lo metemos entre un saco. Usted solo reciba a Jesucristo y los cheques le van a llegar del cielo. Usted solo reciba a Cristo y Él le va a pagar a usted todas sus deudas. Él le va a pagar a usted la renta mensual, Él le va a pagar a usted aquí. Y con tal de que reciba a Cristo, le prometemos hasta lo que no es. Lamentablemente, lo metemos todo entre un saco.
como que todo es recibir. Si recibir a Cristo es salvación de los pecados, no vamos a ir al infierno, ya Satanás no tiene derecho sobre nosotros, pero el tremendo problema es que ahí dice que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia. Vamos a ir a una pequeña pausa, le conviene quedarse con nosotros, regresamos después de la pausa. Gracias por estar en sintonía de Radio Sion. Vamos a una breve pausa. 540 AM. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, escucha el programa Salud en Cuerpo y Alma. ¿Quieres hablar en vivo con el Dr. Manuel Rico? Llama al 1888-279-9966. De 7 a 8 de la mañana. Llama y él con todo gusto aclarará tus dudas sobre salud. 1888-279-9966. 1888-279-9966. La seguridad y salud en el trabajo son un principio y un derecho fundamental. El Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo, con la que seguía el listado de padecimientos y lesiones catalogadas como enfermedades o riesgos laborales. Estas modificaciones contribuirán a garantizar la dignidad, seguridad y salud de las personas trabajadoras en México. Senado de la República, 65ª legislatura. Saca. Ya entrados en la diversión, no falta quien saque. Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible, alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. México es más que el lugar de nacimiento para quienes viven en el extranjero. Es su hogar, y aunque estén lejos, sus voces cuentan. En el 2024 tomaremos decisiones importantes para México. Avísale a tus amistades y familiares que tendrán 3 modalidades para votar: postal, electrónica o presencial. Deberán tener su INE vigente, tramitada en México o en el extranjero. Tienen hasta el 20 de febrero para registrarse en votoextranjero.mx o bien pueden consultar las 23 sedes para votar de manera presencial. Mi INE es mi voz en México. INE. Efesios 5:14. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Escucha el programa A los Pies del Maestro con la hermana Miriam Tapia y la pastora Aida Galindo. A los Pies del Maestro, todos los jueves a las 11 de la noche. El Tribunal Electoral defiende tu lugar en la democracia. Gracias a sus decisiones, hoy nuestro Congreso es el más plural de la historia, al garantizar la representación de integrantes de las comunidades indígenas, LGBTTIQ+, y afromexicana. También a que las y los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados. Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección. Las elecciones en millones de mexicanos. ¿Qué tanto buscas? Quiero informarme sobre las precampañas, saber cómo los noticieros siguen las actividades de quienes participan en esta elección. Para eso está el monitoreo del INE y la Universidad Autónoma de Nuevo León. En monitoreo2024.ine.mx está todo. ¿Cuánto dura la información? ¿Cómo se presenta? Si cuenta con perspectiva de género e incluso si se enfoca en las propuestas o temas personales. Tu decisión es importante para México. INE. Alianza Pro Evangelización del Niño presenta Curso Enseñando Efectivamente a los Niños. 9 sábados, enero 13 a marzo 23, 8:30 a.m. a 1:30 p.m. en Los Ángeles. Costo $225. Incluye entrenamiento, materiales y certificado acreditándole como maestro de educación cristiana. Regístrese hoy. 323-422-0609. 323-422-0609. Gracias por seguir en sintonía de Radio Sion. Ya estamos de regreso. Gloria a Dios, y esto es Radio Sion. Qué bendición estar aquí con ustedes. Y yo soy el pastor Andy Zamora.
compartiéndoles con ustedes una reflexión con el único deseo de que podamos abrir nuestros ojos a por qué muchas veces parece que las bendiciones están pegadas, ¿verdad? Parece como que no, como que tenemos fe y fe y fe y no baja la bendición, ¿verdad? Pero estamos diciendo que es que hay que comprender bien que nosotros, los justos, tenemos que ponernos en orden, ¿verdad? Esa es la justicia del reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y vendrán todas esas añadiduras que necesitamos. Quiero darle gracias a la hermana que nos saluda, Laura García, Sonia Noriega, Silvia Fuentes, que nos saluda desde Kilo 5, allá en Sonsonate, El Salvador. Qué bueno, hasta allá llegue nuestro saludo también a las iglesias allá en El Salvador, ¿verdad? A la hermana Eda Lovillo, Moisés Velázquez, hermano pastor, Dios lo bendiga, qué bueno que está con nosotros, Nara González, Mirna Flores, José Flores, Jennifer Pérez, Adi Velázquez, hermana pastora, qué bueno que está con nosotros, hermano Antonio, aquí tengo una preguntita suya, ¿verdad? Gladys Rosales, Iglesia de Guadalajara, hermanos de Guadalajara, qué bueno que están con nosotros, qué bonito saber que están ustedes ahí. Lidia, que semana pastora, qué bueno que está sintonizando. Elba Viurques, gracias. Lidia Martínez, Teresa González, Jessica Plasencia, Kerry o Cari Carranza, hermana Teresa Peralta, hermana pastora Teresa Peralta, allá en Arkansas. Qué bueno que está conectada y nos está escuchando ahí. Hermano Rafael Márquez, hermano pastor, qué bueno. Gloria a Dios, ¿verdad? Por todos ustedes les agradezco sus saludos. También a todos los que no nos saludaron, pero nos están sintonizando y nos están oyendo. Créanme que para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Para entrando al tema, hay una pregunta de la hermana Eda Lovillo. Dice, pastor, mendigando pan también significa mendigar un lugar donde vivir. Y no voy a leer el resto de la pregunta porque es de manera personal, ¿verdad? Pero creo que usted lo entendió perfectamente bien. Mendigando pan se refiere a la provisión, dije la provisión. Cuando el Señor Jesucristo dice todas estas cosas os serán añadidas, se está refiriendo al pan, a lo que comemos. Por eso dice, no se preocupen de qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Eso es lo que él está diciendo, la provisión sobrenatural para vivir en lo natural. Está hablando de la provisión en general. Vea, a eso se refiere. Sí, se refiere también a tener un lugar donde vivir. Mire, los pajarillos, dice, mire usted, las flores, los lirios y todo esto. Lo que necesitan, Dios se los da. Dios sabe que necesitas todas esas cosas. Ahora, ¿por qué no me llegan? ¿Cuál es la razón que no me llegan? Bueno, vamos a orar, por supuesto que tenemos que orar, pero también tenemos que entender que alguna ordenanza del reino estamos quebrando. Casi siempre es el desorden. Casi siempre es no tener una vida ordenada. ¿Qué estaremos haciendo para romper la ley? Para romper el orden que Dios establece. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando le damos cobertura a una iglesia que viene de una división. Iglesias que vienen de divisiones. Cuando le damos nosotros ministerio a alguien que viene de hacer una división en otra iglesia, porque eso es desorden. Por eso cuando vienen hablando mal del pastor anterior, cuando se encargan de ensuciar la reputación de un siervo, con razón o sin razón, eso es un desorden. Eso es diabólico. Ahora vamos a decir de dónde viene todo eso. Yo lo que creo y le digo a ustedes que tiene que estar pasando algo. ¿Cómo me gustaría que pudiéramos conversar de manera personal? Poder administrar un poquito, escuchar qué es lo que ha pasado en su vida para decirle, mire, ordénese en esto y ordénese en esto, porque eso es lo que le está pasando. Yo sé que es eso. Es que la palabra de Dios se cumple porque se cumple porque se cumple. Porque es la palabra de Dios. Y nada más que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y nos dijo eso. Buscar primero el reino de Dios. También ya tenemos el reino de Dios, pero dice también que además de buscar el reino, hay que buscar la justicia.
Entonces, una persona que entiende lo que es la justicia sabe que es un orden. ¿Qué quiere decir? Que seguro rompimos el orden, quebramos el orden de Dios, andamos en algún desorden. Desorden, como aquí viene otra pregunta del hermano Antonio Antonio. Dice, una pregunta sobre el matrimonio. Un matrimonio que empieza congregándose en una iglesia y de repente eso es una división. Por supuesto que es una división. Primero, está rompiendo el orden en dos cosas. Una, es una insujeta con su marido. Ahí está diciendo, la mujer, la cabeza de la mujer es el varón, pero también el varón tiene cabeza. La cabeza del varón es Cristo. Tampoco es que la mujer se sujeta a un insujeto. Tampoco es así. Ahí se rompe el orden. El hombre, para que la mujer se sujete él mismo, por amor a Dios y por amor a su esposa, él tiene que estar sujeto a Cristo. Hay que ver si el varón está sujeto a Cristo. ¿Ve? Y Cristo mismo está sujeto a Dios. Ese es el orden. Esa es la justicia de Dios. Ya rompió la justicia. Además de eso, no tiene pastor, por supuesto. Rompió todo el orden. Hizo lo que le dio la gana. Eso es romper el orden. Y después quiere que Dios los bendiga y que Dios los prospere y que Dios les traiga la paz y la bendición en desorden. ¿Cómo va a bendecir un Dios de orden, un Dios de armonía? Porque léanse todo el capítulo 14 de Primera de Corintios, lo que es el orden de culto. Ahí dice que todos pueden profetizar uno por uno. ¿Qué es eso? Orden. Ahí dice que nuestro Dios no es un Dios de confusión. Y el desorden produce confusión. Esa gente está confundida. Es un tema muy interesante para mí, pero no sé si para ustedes, ¿verdad? Lo que está haciendo la Iglesia Católica ahora, bendiciendo el pecado. ¿Cómo Dios va a bendecir el pecado? El orden de Dios es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Todo lo demás es desorden. Ya cuando vienen matrimonios con el respeto que me merecen los señores homosexuales, ¿verdad? Ya cuando vienen los matrimonios de varón con varón y mujer con mujer, eso es desorden. ¿El orden de Dios cuál es? Varón y hembra. Ese es el orden de Dios. ¿Cómo va a bendecir el Papa? El desorden. Por eso es que hay tanta confusión hoy en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está pasando un tiempo de infierno ahorita. ¿Por qué? Se va a dividir. Disculpen, se va a dividir. Lo que va a pasar ahora, ya la gente no sabe qué es pecado. En la Iglesia Católica ahorita la gente no sabe qué es pecado. No sabe qué es right, qué es wrong. No sabe qué es bueno ni qué es malo. Por el desorden. Están desordenados. Por eso usted mire que las conferencias episcopales del África, todos los cardenales africanos, hay una revoluta ahorita contra el Papa y contra el dicasterio por el desorden. Y la iglesia, en la iglesia evangélica hay mucho desorden también. Mire lo que me está diciendo Antonio ahorita. Una mujer insujeta que no le importa un pepino lo que dice el marido, y menos lo que dice el pastor. Y yo hago lo que me da la gana, yo soy Jezabel. Eso es desorden. ¿Cómo va a bendecir Dios el desorden? Disculpen. No sé de quién está hablando, por eso hablo así. Eso es desorden. Dice aquí, dice, y un desorden que la esposa esté fuera de la cobertura de su cabeza. Por supuesto que es desorden. ¿Cómo va a bendecir Dios el desorden? Dice que debería de hacer la esposa, ir a estudiar ahí Primera de Pedro y que vea que se sujete a su marido. Y a los maridos, traten con amabilidad a su esposa para que sus oraciones no sean estorbadas. Mujeres, sujétense a su esposo para que los que son rebeldes a la palabra sean ganados sin palabra alguna. Si es que ese hombre está en rebelión, va a ser ganado, porque la palabra de Dios dice que si la mujer se sujeta, el hombre va a ser ganado sin palabra alguna por la conducta insujeta de su marido, de su esposa, ¿verdad? No, por supuesto que no. Por la conducta sujeta de su esposa. Ahora, ahí está un pastor. Vaya con el pastor y le dice, mire, estas son las injusticias
que comete mi marido. Mi marido hace esto, hace aquí, hace aquí, hace allá. Ah, bueno, entonces el pastor va a jalar al marido si está sujeto y lo va a corregir. Pero no se insujete usted. ¿Mm? Aquí hay una persona, hermana Claudia González, gracias. ¿Cómo quisiera hablar con usted? Mi vida no tiene orden y no sé ni cómo empezar. Bueno, mire, me gustaría a mí también poder compartir con ustedes. Tal vez, tal vez, ¿cómo le hacemos? Me gustaría que me dejara su número de teléfono por ahí, para, en alguna manera. El teléfono de nuestra oficina para que usted llame es área 714-289-3664. Tal vez podemos hablar por lo menos por teléfono para darle algún tipo de orientación, ¿verdad? Bueno, gracias de veras por su comentario. Pero bueno, yo quiero llegar al punto del asunto. Eh, Mire, cuando usted lee Génesis, capítulo 1, Génesis 1 y 2, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Sigue el verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya el otro día les expliqué que del verso 1 al verso 2 pasaron milenios. Allí hubo no se sabe cuánto tiempo. Por eso, Génesis 1:1 le llaman la creación primigenia, la creación antes del Génesis. Esa creación se le entregaron a un administrador, a un hombre, a un Adán. Ese Adán se llamaba Lucifer. Y se llamaba Lucifer porque al principio era una luz resplandeciente. Pero ya usted sabe, la historia no es el punto de hoy. La historia es que se corrompió de camino y dejó de alumbrar. Esa luz que él alumbraba era la palabra y la revelación de Dios. Pero de pronto él, cuando se reveló, empezó a dar su propia palabra. Y lo que era luz se convirtió en tinieblas. No es que hay tinieblas, no seamos ignorantes en eso. No, esas tinieblas son luz. Hay un salmo dice que las tinieblas son luz. Esas tinieblas son luz, nada más que no son la luz original. No es la palabra original de Dios, es la palabra adulterada de Dios. Se convirtió, la luz la convirtió en tinieblas. ¿Ok? Esto quiere decir que donde hay desorden, la tierra estaba desordenada y vacía. Donde hay desorden, hay tinieblas. El desorden genera tinieblas. Las tinieblas son ignorancia, desconocimiento de la verdad. La filosofía para Dios es tinieblas, aunque sea conocimiento y luz. Platón, Aristóteles, todo ese montón de filósofos. Sí, qué buena. La luz del saber humano. Para Dios el saber humano son tinieblas. ¿Entiendes? Es otra luz, una luz falsa, tinieblas. Entonces las tinieblas nos habla del reino de la rebelión. Lo que me está diciendo el compañero hermano Antonio, una rebelión. Ok, por eso es que Dios no pudo haber creado la tierra desordenada y vacía. Como ahí dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba desordenada y vacía, pero Dios no la creó así. El administrador, el hombre, el Adán a la que le dieron a administrar, el lucero de la mañana, ese la convirtió en tinieblas. Ese cambió las leyes, ese cambió el orden de Dios. Pues, ¿cómo Dios va a bendecir el desorden? Un Dios que es perfecto, es un Dios de orden. Por eso, cuando nos salimos del orden, nos salimos del reino. Cuando nos salimos del orden, perdemos el acceso al reino de Dios. Perdemos acceso a la provisión de Dios. Algo estás haciendo en desorden, porque no he visto justo desamparado, ni a su descendencia mendigando el pan, mendigando un apartamento, mendigando. No he visto un justo durmiendo debajo de un puente. Y si hay un justo, salvo, quiero decir, durmiendo debajo de un puente, es porque se salió de algún orden de Dios o porque no conoce el orden, porque es una persona rebelde, por razones que fuera, porque hay justos desordenados. Justos desordenados. Y por eso viene la pobreza.
y por eso no tienen acceso a la provisión del reino, a la provisión sobrenatural. Y muchas veces esos justos tienen profecías de prosperidad, de grandeza y de bendición que sí son de Dios, pero que no se les cumplen porque están atoradas en el reino debido al desorden en el que ellos viven. Esas bendiciones, esas profecías, esas promesas son de Dios, son verdaderas, pero están esperando que usted ponga su vida en orden para que lleguen a usted. Este año ponga su vida en orden. Este año. Dígale, Señor, quiero ordenar mi vida, mi relación contigo, mi relación en mi matrimonio, ordenar mi casa, ordenar mi familia y sobre todo, ahorita le voy a decir algo, ordenar sus finanzas. Usted tiene que ordenar sus finanzas. ¿Por qué no le alcanza el dinero? Algún desorden tienes en tu vida. Créamelo. Si Jesús lo dijo, se cumple porque se cumple, porque Él es el verbo de Dios, el verbo de vida. Y el verbo se hizo carne para decirnos esto. No lo dice un loco ahí, hermano Andy, que solo tonterías. No, esto viene de Jesús. Buscar primero. Oh, quiere que Dios lo bendiga. Oh, quiere que Dios lo prospere. Oh, quiere que no le falte la comida. Quiere que no le falte el vestido. Quiere que no le falte el alimento. Ah, busque primero el reino y su justicia. El orden. Por eso la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas, la consecuencia, ¿ve? Las tinieblas cubrían. Mire, hay salvos que cuando se mueran van a ir al paraíso, no van a ir al infierno, pero la pasaron aquí de la patada. ¿Por qué? Por desordenados, porque nunca comprendieron que se necesita un orden para entrar en el reino. De eso dijo, el Señor Jesús lo dijo. Por eso Dios es un Dios de orden. Y le dice Pablo a Tito, para eso te dejé en Creta, para que pongas la iglesia en orden. Está diciendo ahí en 1 Corintios capítulo 14, ustedes pueden hacerlo todo en la iglesia, decentemente y en orden. Ustedes pueden profetizar, hacer lo que quieran, pero en orden. Uno por uno, ¿qué quiere decir? En orden. Y dice, porque nuestro Dios no es un Dios de confusión. ¿Qué está diciendo? Lo de la tierra, y la tierra estaba desordenada. Muchas Biblias dicen en confusión y vacía. Por eso nuestro Dios no es un Dios de confusión. Ahora el Papa es el que está creando la confusión, bendiciendo el desorden, bendiciendo el pecado. Ahora podemos entender, oh, ¿cuál fue la metida de patas del Papa? Bendecir el desorden, bendecir un matrimonio que Dios no va a bendecir nunca. Esos matrimonios antinaturales, Dios no los va a bendecir nunca. Que los bendiga el Papa y el cardenal y el obispo. Dios no los va a bendecir nunca porque son un desorden. Representan el desorden. Ordénese. Con ese deseo, aquí en la obra de Orange, para el día, si alguno está interesado, ¿verdad? Lo digo por si alguno que tiene acceso a venir a la obra de Orange. El día jueves 15 de febrero, he invitado a una persona que es graduada, que es una persona licenciada en administración financiera. Porque fíjese que hay cristianos que se quejan de la pobreza, pero son unos desordenados con su vida. Mire, tenemos una de las liberaciones que tenemos que hacer es la liberación de las malas costumbres que tenemos. Mexicanos, discúlpenme, al grito de guerra, ¿verdad? Mexicanos al grito de guerra. Miren, la quinceañera es tan importante para el mexicano que aunque se quede sin pagar la renta, le hace la quinceañera a su chiquita. Aunque se endeude, eso se llama desorden. Primero las tradiciones, primero las costumbres. Y Jesús dice que no. Jesús dice, primero el reino de Dios y el orden. Law and order. Primero el reino de Dios y su justicia. Y tienen las finanzas desordenadas. No saben ni cuánto entra, no saben ni cuánto sale. Van a coyol partido, coyol comido.
viven al cheque, al cheque, al cheque y van en deudas. El carro, al puro olor, no tiene ni gasolina el carro, camina solo con el olor, porque nunca tienen para llenar el tanque. Por el desorden. Porque no saben cómo ordenar sus... algunos nunca han oído hablar de una hoja de balance. ¿Qué es una hoja de balance? Y esto lo digo también por pastores. Hay pastores que viven su iglesia en un desorden financiero, en un desorden operacional. Los ayudas mal ordenados, ahí los chiquitos hacen lo que quieran. Por eso, una de las cosas que aprendí mucho en llamada final fue el orden. Cuando yo llegué hace 30 años a llamada final, una de las cosas que me admiró, el orden que tenían. Un ministerio ordenado, qué lindo eso. Mirar al hermano Jorge Moreira, si está en la gloria del Señor ahora, mirarlo ahí llevando, miraba a Jorge Moreira, decía, wow, qué ordenados. Bueno, yo les ofrezco a todos los que tengan el deseo de hacerlo, los que sientan que tienen desorden financiero, los que no hayan qué hacer con las deudas, los que sienten que no van a poder pagar las deudas y es por desorden, nada más es el desorden. Ordénense y va a poder pagar. Ordénense y Dios lo va a sacar de las deudas. Ordénense y Dios lo va a sacar de la pobreza. Porque ese orden es la justicia. El reino de Dios y su justicia. Jueves 15 de febrero a las 7 de la noche. En la hora de Orange tenemos un seminario que se llama Ordenando tus finanzas. Porque yo quiero que Dios te bendiga. Le quiero decir eso a los pastores que me están oyendo, que son de obra de Orange. Hermanos, por favor, esto es con ustedes también. Yo quiero que Dios te bendiga. Yo quiero que Dios te prospere. Yo sé que Dios también. Es el desorden que tienes. A veces es nuestro desorden. Eso es lo que obstaculiza la bendición de Dios. Eso es lo que obstaculiza que la provisión de Dios llegue a nosotros. Y por eso está la pobreza, la miseria, por el desorden en que vivimos. Mire lo que nos dijo el hermano Antonio ahorita. La insujeción. Por eso la insujeción es desorden. Toda la gente insujeta son desordenados y quieren que Dios los bendiga. Y son los que piden más bendición, son los más desordenados. Los que piden que Dios bendíceme es el insujeto. Qué tremendo. Apúntelo. Jueves 15 de febrero. Obra de Orange. A las 7 de la noche. Habrá cuidado de niños. He invitado a una persona que sabe de este asunto de finanzas, es licenciada en asesoría financiera, que nos diga y nos explique cómo puede ordenar usted sus finanzas, cómo puede tener una hoja de balance, cómo puede tener el control de sus entradas y sus salidas. Hay gente que ni puede diezmar por el desorden que se tienen, porque ni siquiera saben cuánto es el 10% de lo que entró. Coyó el partido, coyó el comido. Miseria y pobreza. Este año no. Yo quiero que este año Dios te bendiga. Yo quiero que al final del año usted diga, el Señor es mi pastor. No me hizo falta nada, pero yo sé que te tienes que ordenar. Por eso, para terminar, ya se me fue el tiempo, fíjese. Quisiera hablar más de este tema, porque desórdenes hay de otras maneras. Y hay gente que está en desorden y ni siquiera sabe que están en desorden por el tremendo desorden que se tienen. Qué tremendo. Me queda 1 minuto y medio de programación. Aquí nadie estamos por la ley, estamos por la gracia. No es por obras. Sí es cierto, la salvación no es por obras. Tiene toda la razón. Pero hay cosas que son por obras en la iglesia. Los galardones son por obras, no la salvación. Usted está equivocado en eso. Discúlpeme. Por eso es que Dios da galardones. ¿Por qué cree que Dios da galardones? Al flojo que no hizo nada. Al flojo que no ganó nada. ¿Por qué cree que habla de la parábola de los talentos? ¿Por qué dice que a uno le dio 5 y después le regresó 5? Al que le dio 3 le regresó 3. Pero al que no hizo nada, no le dio nada. Más bien le dijo, le quitó. Eso es un tema muy interesante. Yo sabía que esto iba a crear controversia. Es verdad. La salvación es por gracia, pero los galardones hay que ganárselos. Espero que esto le haya sido de bendición a todos ustedes, que nos ayude a ponernos en orden, que nos ayude a que podamos nosotros, ordenando nuestra vida y ordenando nuestras finanzas, podamos entender por qué dice ahí buscar el reino de Dios y agrega, y su justicia. ¿Cuál es esa justicia? ¿Por qué hay tanto cristiano pobre si la cosa no fuera así? Muchísimas gracias, hermanos. Medítenlo, es una reflexión. Gracias y que el Señor les bendiga abundantemente.
Gracias a los Gedeones de Sión, hemos presentado el programa Cita Pastoral. Para preguntas, comentarios o donaciones, visita radiosion.net. También puedes llamarnos a los teléfonos Estados Unidos 562-401-4030, Tijuana 664-231-0207. Cita